Tardes, bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Qué lindo otro día juntos. Y hoy tengo para presentarles a una doctora que es una científica de un nivel que no pueden imaginar. Ella es la doctora Estela Cuevas. Es médica, otorrinolaringóloga, alergista, especialista en olfato, en gusto. Tiene una investigación sobre un olfato que nos va a contar muy específicamente. Muchas gracias, Estela, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, muchísimas gracias por tenerme presente. Por nada. Bueno, estábamos hablando fuera del aire de que ANMAT y Embajada de Francia te autorizaron o te En realidad fueron dos cosas distintas. Ajá. La Embajada de Francia junto con un laboratorio Sanofi y el CONICET buscaban postulantes para un premio de mujeres científicas que cuentan, que se hace anualmente, y este año era en referencia y en recordación a la doctora Pasqualini. Sí. De la cual fue la primera científica, y creo que tiene 7 hijos, los 7 son médicos. Sí. Y ahí me dieron el premio por dedicarme a la difusión de la salud y de la ciencia. Es un premio, es un premio que da CONICET. CONICET junto con la Embajada de Francia y Sanofi. Exacto. Y después a lo que te referías era que el ANMAT, el ente regulador de medicamentos, junto con el laboratorio Casará, yo formé y colaboré y formé un kit de olfato. Uh-huh. Porque no había en el país ni había ninguno en Latinoamérica. Para saber cómo está tu olfato es un estudio que se hace, que cuenta con distintos frasquitos que tienen distintos olores, donde el paciente cuando le hace la prueba no sabe qué olores hay ahí, y uno le tiene que preguntar primero si huele. Es sumamente sencillo, que eso es lo bueno. Uh-huh. A diferencia de otros que hay, en total hay 6 en el mundo. Sí. Vos le preguntas al paciente, ¿huele o no? Es bien abstracto. Y después le das 4 opciones, tipo un multiple choice. Sí. Dentro de esas 4 opciones está el olor verdadero. Perfecto. De 13 olores, 11 tienen olores realmente que estimulan al nervio olfatorio, porque hablar de olfato es sumamente difícil. Intervienen 2 nervios, uno es el nervio olfatorio. Uh-huh. Pero también pusimos un olor que es el vinagre, porque estimula al nervio trigémino y te da esa reacción de pungencia, de rechazo. Sí. Y en otro pusimos solamente vaselina, que no tiene absolutamente nada. Entonces el paciente te puede decir, sí huelo, a qué te sabe, y capaz te dice a quemado. Y ahí tenés que pensar en una disosmia, ya no en la alteración del olfato, que son alteraciones cuantitativas que vos medís con esta prueba para saber si estás con una anosmia, que es la falta de olfato, uh-huh, con una hiposmia, de acuerdo a los resultados que obtenés, sí, que puede ser leve, moderada o grave, o en el caso, por ejemplo, que huela el que no tiene olor y que te diga, me sabe a quemado o a cigarrillo, ahí estás descubriendo, entre comillas, que el paciente está atravesando por una fantosmia. O sea, huele algo que es irreal. Y eso, dentro de la jerga olfatológica, se llama disosmia. Vos tenés, uh-huh, la clasificación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa es la anosmia, la hiposmia leve, moderada y grave, y la hiperosmia, que son, exacto, los que huelen más de lo normal. La cantidad de si huele o no huele. Exacto. Y la calidad, la cualidad. Y esta es la cualidad de la cantidad. De qué huele, exacto. Y dentro de esas, para saber la calidad, tenés la disosmia, que es una distorsión en la interpretación, o también se puede llamar parosmia. Es una alteración en la percepción de lo que olés. O sea, olés diferente. Uh-huh. Dentro de eso está también la fantosmia, que es lo que nosotros hicimos con este set o con este kit. Y ahí, por ejemplo, el paciente huele y realmente no hay olor. Y después tenés esto pasó mucho durante la época del COVID, la heterosmia, que es cuando el paciente huele un olor que realmente está el olor, pero lo huele todo el día ese olor y en todos lados. Hay distintos olores, pero ese paciente huele el mismo olor siempre. Sí.
que puede ser agradable o desagradable. Y pueden, sí, estaba pensando, como persistente, como sí, como que le persigue permanentemente. Como que persigue, sí. ¿Tuviste COVID? Tuve COVID, sí. Estuve bastante complicada. Y la verdad es que una de las cosas que me quedó como hasta ahora es la alteración en el olfato. Bueno, vas a venir a verme, porque también como el olfato da el 80% del sabor, puedes tener alterado el sabor, que ahí está bueno hacer una diferencia entre gusto y sabor. Ajá. El gusto está en la lengua, sí. Es el dulce, salado, ácido, amargo. Ahora hay un gusto nuevo que es el umami, que es el que sabe de las comidas asiáticas. Sí. Tipo la salsa de soya. Yo soy correntina, así que mucho eso no como pescado de río. Y después tenés el sabor, que es lo apetitoso, lo rico, lo agradable o desagradable que te puede producir una comida o una bebida. Entonces, las personas que perdían o que pierden el sabor, porque el COVID sigue presente, lo que pasa que es una enfermedad estacional, sí. Lo que puede pasar es que esa persona tenga alterado el sabor, y también está dado porque va todo por la misma vía. O sea, las partículas volátiles que están en el medio ambiente no son partículas odoríferas, son partículas volátiles, partículas químicas, porque el sentido del olfato es un sentido químico, a diferencia de la vista y de la audición, que son sentidos físicos. Entonces, este sentido químico entra por la nariz junto con el aire y va a ir específicamente esa partícula química o volátil al epitelio olfatorio, que está en el techo de la nariz, en una zona especial que está en la pituitaria amarilla y que ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados de todo el organismo. O sea que es súper fino y complejo. No, ¡qué bárbaro! De ahí tiene que pasar es tomado por una célula, esa célula desmetaboliza eso que tomó, colaboran 2 células más que forman todo el epitelio olfatorio, pasa por las terminaciones nerviosas a la parte posterior de la célula, que constituye el nervio olfatorio que te contaba, que es el más cortito de los 12 pares craneales. Pasa por la lámina cribosa del hueso etmoides, que es un hueso que separa la cara del cerebro, que tiene agujerito, por eso se llama cribosa. Y ahí ya se pone en contacto con el lóbulo anterior del cerebro y todo se hace cerebral. Ahí se pone en contacto con el bulbo, pasa por el tracto olfatorio y recién después de todo este trayecto pasa a una zona muy importante que dentro de la estructura olfatoria, que se llama rinencéfalo, y ese es el momento en que vos decís, siento olor. Mirá todo lo que hizo. ¡Qué impresionante! Siento olor. De ahí pasa a otra zona secundaria que decodifica esta información. Y suponte ayer que llovió. Sí. Entonces uno dice, me parece que va a llover. El olor a tierra mojada. A tierra mojada. Y después cuando decodificó dice, está lloviendo, me estoy mojando. Eso pasa a la zona terciaria y te hace pensar al lóbulo frontal y te hace pensar, dejé el auto en la calle, mira si cae granizo. Y a su vez se pone en contacto con el sistema límbico. Personalmente yo tengo miedo a las tormentas porque vivo parte acá y parte en Corrientes, y en Corrientes estoy frente al río, entonces caen muchos rayos. Y de chiquita me habrá pasado algo, entonces tengo miedo a las tormentas. Ahí está la amígdala cerebral. Entonces, cuando eso se activa, porque yo veo un rayo, o porque en el caso del olfato siento que va a llover y me da temor a que van a venir truenos, rayos, etcétera, mi amígdala se activa y es lo que me da temor. Después está el hipocampo. El hipocampo, a mí me gusta decirle que es la biblioteca de los recuerdos, porque ahí está la memoria. Sí. Entonces, los olores evocan recuerdos de situaciones, de lugares y también de personas. Totalmente. Va a ser muy fácil que vos digas, estuve en tal lado, sí, ahí comimos tal cosa. Sí, me acuerdo porque ahí tomamos tal cosa. Sí. Y después se pone en contacto también con el hipotálamo, que un olor, cuando estimula al hipotálamo o a la memoria, por ejemplo, yo soy correntina, entonces cae una gota y en Corrientes no sabes si va a llover o no, capaz que puede salir el sol, pero por las dudas ya haces tortas fritas, ¿entendés? Entonces, capaz que eso a mí me está trayendo el recuerdo de mi madre yo no la tengo, se murió de una enfermedad muy penosa que es el Alzheimer, en donde también falta el olfato. Sí. Y me evoca ese recuerdo de los seres queridos, que es lo que más se recuerda.
Y a su vez se activa el hipotálamo porque me emociona. En el hipotálamo está el instinto y las emociones. Sí. Así que mira todo el recorrido que hace. Qué maravilla. Y estaba pensando, en este recorrido, ¿puede producir alguna alteración? Si tenemos Sí. una alteración o no sé, pensaba, ¿puede, qué sé yo, un olor disparar una jaqueca? O Sí. al revés. Sí. Puede, Mira, porque pensaba. eso es muy puntual lo que me está preguntando y es interesante para la gente que está escuchando. Mm. Muchas veces las epilepsias, Sí. la crisis epiléptica se desencadena por un determinado olor. Como el Tipo Laura. aura. Sí, eso lo puede estar dado por un determinado olor. Qué y ahí se bárbaro. desencadena. O, por ejemplo, vuelvo a Corrientes. A mí me gustaba tener la casa con muchos olores. Esto es muy de mujeres, tener los saumerios, los olorcitos, odorantes, desodorantes. Vos sabés que yo venía a trabajar y me dolía la cabeza. Bueno, al comienzo decía, bueno, vi mucha gente, la energía de la gente, estás escuchando muchas cosas. Pero después dije, no puede ser que todos los días me duele la cabeza. ¿Y qué hacía? Llamaba a Corrientes y decía, ¿me curas El mal de ojos? El mal de ojos. Y me di cuenta de que eran los olores. Evidentemente tengo una hipersensibilidad, tengo el umbral un poquito más alto, Sí. y huelo un poco más que la gente normal. Entonces se acabaron los olores. El problema está en que muchas personas, en especial las mujeres, ante la presencia de un olor que a vos y a mí, que tengo un poquito por encima sí. la sensibilidad olfatoria, les hace muy mal. Y eso se llama hipersensibilidad química múltiple. Estamos entrando en un terreno tremendo que poco se sabe. Sí. Y eso es porque los olores estimulan y excitan a las neuronas. Hace poquito salió una nota muy interesante porque esta enfermedad no está aprobada todavía por la OMS, pero sí ya es reconocida por países europeos, como el último país fue España, Dinamarca, Austria, Japón. Y realmente estas personas son tratadas por otras patologías. Entonces por ahí se puede hacer un sobrediagnóstico de una fibromialgia, por ejemplo, Sí. cuando no lo es. Porque ese olor, que es el disparador, excita a la neurona y desencadena un montón de síntomas. Y esos síntomas pueden ser desde una falta de equilibrio, un vértigo, náuseas, vómitos, neuralgia del trigémino, miles de cosas que te pueden llevar a pensar en un montón de patologías. Sin embargo, esta patología, esta enfermedad, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad psiquiátrica, porque vos imaginate que si Claro. me pasa a mí o a vos, vamos todos los días a la guardia diciendo, mira, huelo porque siento olor al humo del cigarrillo en la guardia, y yo que fui estudiante, generalmente la jerga Sí. nuestra es, uy, vino otra vez la paciente con lo mismo. Exacto. Entonces por ahí se le pone un diazepam, porque no se hace un buen interrogatorio, tampoco es una consulta para hacer una guardia, ¿no es cierto? Es muy compleja. Pero la pasan muy, pero muy mal. No es una enfermedad alérgica ni tampoco es una intoxicación. Y te puedo asegurar que, mira, salió una nota no hace tanto y desde entonces yo estoy recibiendo 2 personas, hombres y mujeres, por semana. Altísima la Es incidencia. muchísimo. De hecho, la incidencia es del 5 al 10% a nivel mundial. Pero un disparate. Sí. Y tiene 3 vías de entrada, ¿eh? Yo manejo la vía inhalatoria, que es a través del olfato. Sí. Pero también puede ser la vía cutánea, cuando vos tocas algo pie. y no sos alérgica, Ajá. y te haces ronchas o urticaria. Y la otra es la vía digestiva, cuando comes algo. ¿Viste que ahora está de moda el SIBO? Sí. Todo el mundo tiene SIBO, Todo todo el el mundo mundo está con, tenemos- con todos tenemos celiaquía. Bueno, hay Celiaquía. que ver también si esto no tiene que ver. Como hay tanta comida chatarra, tantos colorantes, tantos conservantes, tantos microplásticos, tanta ¿Sabés cosa. que estoy recordando? Yo soy comúnmente muy alérgica. ¿Sí? Ujú. Yo tengo Me tenés que venir a ver. Te tengo que ir a ver por varios motivos. Pero me anoto en todos. Y me pasó de ayudar, de servir la mesa a algo que yo, me hace que sí, algo que yo no estoy acostumbrada a comer ni a nada, eran anchoas. Y no lo probé, no lo toqué, hice una reacción, me empecé a brotar
Y los otros comensales que estaban, mi familia, me miraban y me decían, no puede ser que te dé alergia. Parecía una reacción a alergia. Y ahora lo que estás diciendo es que yo creo que fue por el olor. Por el olor fue. De hecho, también por los olores muchas veces no te producen sintomatología, pero te vasodilatás, te pones colorada. O también por el olor de las anchoas, te podés poner también colorada porque es un olor intenso. Sí. Entonces se produce una vasodilatación. ¡Qué bárbaro! Sí, no, la verdad es que no se nos había ocurrido. No lo había pensado. La verdad que la gente que tiene esto vive con máscaras, la pasa muy pero muy mal, porque los olores pensás que están invisibilizados, pero están presentes. Totalmente. Y te hago una pregunta, pero desde el total desconocimiento. Imagino que cambia el olor de un lugar a otro, de una región, de un país. ¿Aprendemos los olores? ¿Es algo...? Qué linda pregunta me haces. Mira, a nosotros nos enseñan los colores primarios y secundarios, sí. Nos enseñan los ruidos agudos y graves, pero el olfato no tiene ninguna educación recibe. Sí. Y más allá de que cuando el hombre se puso de pie o tenía la postura cuádrupe, el sentido del olfato ya lo tenía. Sí. Entonces sabía todo lo que pasaba a su alrededor porque estaba la nariz muy cerca del piso. A medida que los años pasaron, el hombre adquiere otra postura, que es la bipedestación, está más erguido, la nariz se aleja del piso, entonces este sentido químico es relegado, por decirlo de alguna forma, por dos sentidos. Este sentido químico es relegado por dos sentidos físicos, que son la vista y la audición, por la postura. Sí. Pero el sentido del olfato, fíjate lo que te voy a decir, se forma en la 4ª a 5ª semana de gestación. Es por eso que las madres, no sé si sos mamá, sí. Las madres tienen, yo no soy mamá, pero tienen toda una historia con quiero oler a mi bebé. El olor a bebé y de a hecho, tu bebé. Cuando fue la época de la pandemia, las embarazadas venían y decían, por favor, solucioname porque yo necesito oler a mi bebé, mamás primerizas. Ese bebé tiene el olfato totalmente desarrollado y es por eso que al salir del canal del parto repta por el cuerpo de la madre y lo primero que busca es la teta, porque quiere asegurarse primero de su alimentación y segundo de la protección. Y por eso es tan fuerte el lazo que tenemos con nuestras madres. A su vez, la mamá, ¿por qué lo quiere oler? Porque ¿te acuerdas cuando te hablé de la hipersensibilidad? Sí. Bueno, eso se da mucho, huelen mucho normalmente las embarazadas. Y eso se da porque hay una tormenta de hormonas. Claro. Entonces, la embarazada huele y le da mucho apetito porque se agrega mucho jugo gástrico. Sí. Y también le dan los antojos. E inmediatamente después vomitan en el primer trimestre, que la pasan muy mal, nauseosa, con vómitos. Claro. Bueno, también hay segregación de una hormona que el cuerpo no reconoce. También. Eso debe provocar mucho vómito. También. Pero volviendo otra vez al tema, entonces estábamos en la necesidad y la importancia de oler a ese La bebé. mamá también huele mucho porque sus hormonas están también todas trastornadas, terminó de dar a luz. Exactamente. Así que imagínate. Qué bárbaro, es impresionante, la verdad que cantidad de cosas. Yo creo que el olfato, a mí me gusta decir que es un sentido mágico primero, porque lo encontrás en la literatura. A partir de esta charla vos vas a empezar a decir, mirá, en el cine, en la cocina, en obras de teatro. De hecho, hay obras de teatro donde vos vas con los ojos cerrados y se manejan solamente a través de los olores. Sí. Me gusta decir que es mágico por eso. Por otro lado, es muy poderoso, porque nosotros olemos, nos huelen, pero también emitimos olores. Y por otro lado, es misterioso. Porque fíjate que en la época medieval, ¿por qué se usó el vestido blanco? Bueno, el color puede ir y venir, pero ¿por qué el vestido largo? Porque no había agua potable, entonces la gente no se bañaba. Y las bodas se hacían en junio, que en Europa es verano. Entonces, como comenzaba el verano, hacían un baño en una tina, donde obviamente, ante una sociedad machista, se bañaba el hombre y
después las mujeres y después los más chiquititos ya en un agua sucia. Ay, ¿Por qué claro. usaban sombrero? Por la transpiración y por los piojos. Y también el ramo de flores estaba dado para que de esa manera se pueda enmascarar los olores feos que produce el calor, el sudor. Porque con el sudor están las glándulas apócrinas y écrinas, que esto te hace diferenciar los distintos olores. Los adolescentes tienen olor porque no se bañan. Yo tampoco me bañé, vos tampoco te bañaste seguro en nuestra adolescencia, ahora que estamos tanto en la adolescencia. Que está larga. Está el tema de las glándulas écrinas que emanan un olor. Y el adulto mayor, el que vive en una residencia, también tiene un olor particular, porque ahí están las glándulas apócrinas. Y esas son alimentadas por bacterias que emanan este olor, muy característico. Darle un beso a un adulto mayor te va a recordar a un geriátrico o a una casa de residencia, porque tampoco la higiene seguramente es diaria, o imagínate, en estas casas de residencia hay mucha gente, depende del lugar. Qué bárbaro, es impresionante, la verdad que es impactante, porque hay todo un mundo, los sentidos. Y no recibe educación, no. Y por eso también el léxico, hablar de olfato es tan difícil, porque tenés que usar muchos adjetivos. Como yo te podría decir, suponte, si vuelvo al ejemplo del agua, te podría decir, eso es porque el agua está cayendo sobre la tierra desprende ozono y petricol. Sí. La gente normal no va a decir todo eso que yo sé. Yo digo, me parece que va a llover porque siento olor a tierra mojada, hay olor a humedad, o sentí el olor de este viento. Exacto, entonces, recuerdo. Pero hoy por hoy, y después de la pandemia, mirá que yo hace muchísimo hago olfato, pero después de la pandemia la gente te habla mejor que yo. Ha adquirido un vocabulario tremendo y son personas que necesitan ser escuchadas, porque no todas recuperaron el olfato, o bien no todos tienen el olfato que antes tenían. Algunos no consultaron en su momento, porque tampoco hay muchos expertos. Exacto. En el mundo, no hay expertos. La verdad que no, y entonces es algo, como vos decías, por ahí minimizado, como dejado, sí. ¿No? Es como, bueno, qué sé yo, por ejemplo, digo, sí, sabes que no recuperé ciertos olores, no reconozco ciertos olores. Me dicen, bueno, vos y tus cosas, pero ¿sabes que como si fuera menor? Es cierto, pero altera muchísimo la calidad de vida. Muchísimo. Porque si se altera el sabor, vos comés porque tenés hambre y te querés saciar, pero no estás disfrutando de la comida. O por ahí le sentís un sabor feo, que también ahí está la disosmia, entonces dejás de comer. Por eso tenemos que trabajar en equipo, con multidisciplina. Sí, en realidad me pasa más en la vida cotidiana, voy a hablar de mí. Llegué como a deducir qué olores tengo mucha dificultad para reconocer. Uno es al gas natural, sí. se le agrega un olor para que lo podamos reconocer. Ese olor yo no lo reconozco. Bueno, ahí estás en una situación. El olor a quemado no reconozco. Las dos situaciones son difíciles y deberías tratarte, porque justamente el olfato te advierte ante la presencia de gas y ante el escape de humo. Exacto. Son las dos cosas que a vos te pasan. Por las dudas, siempre, hasta que consultes, deja una rendija abierta. Sí, y por ahí... Aparte vivo justo, de casualidad vivo en una casa que tiene todo eléctrico, pero el olor a quemado no lo reconozco. Por ahí también está bueno poner, que yo le pido a los pacientes hasta que hagamos todo el tratamiento, los detectores de gas y los detectores de humo, que suena una alarma enseguida, ¿entendés? Sí, y en la consulta vienen miles de personas diciendo, se me quema la comida. Se me quema, es que se me quema la comida, me olvido. Me dejaron a mi nieto y resulta que el pañal estaba sucio, vino mi hija, me retó, la colita estaba paspada. Es que totalmente, eso como vos decís, es invisible en el sentido de no estamos acostumbrados a registrar, sin embargo, es primordial en nuestra vida, es cotidiano. Es cotidiano, sí, está en la cotidianidad, en el aseo personal, en el aseo de la casa, en las relaciones sexuales. Vos sabés que también ahora, como el olfato está un poco de moda porque del escepticismo pasa a ser el protagonista, muchos papás consultan porque los chicos por ahí sufren algún tipo de bullying en el colegio,
porque pasó algo en especial, el chiquito no lo olió, entonces trae el problema a la casa y empiezan a hacer las pruebas y dicen, no, este chico no huele. Y resulta que cuando consulta, haces el diagnóstico después de pedir imágenes y un par de cosas y te encontrás con una anosmia congénita. O sea, le falta algo de toda esa estructura que yo conté. Una conexión. Alguna conexión, entonces ese chico no va a oler nunca, ni va a oler, con tratamiento, sin tratamiento no va a oler. Y ahí está también en la balanza, ¿qué es mejor? No oler, no conocer los olores, o como el no vidente, o oler y después dejar de oler. O el otro problema, ¿qué es mejor? No oler por la patología, u oler mucho también por la patología. Y genera patología. Qué bárbaro. Es un montón. El tema da, pero me quedaría horas escuchándote porque aparte... Hay muchísimas patologías que te producen pérdida del olfato. Bien dado el premio, sos muy buena comunicadora en salud. Gracias. Realmente, merecidísimo. Me sumo por lo menos yo. Quiero verte en la consulta, en serio te digo. Sí. La verdad que sí. Bueno, entonces te voy a saludar por hoy. Nos volvemos a ver en otro ámbito. Cuando quieras. Muchísimas gracias. La doctora Estela Cuevas estuvo con nosotros. Muchas gracias. A vos, muy amable. Muy bien. Vamos a un pequeño cortecito y venimos con la otra entrevista. No se lo pierdan. Para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena.
Muy bien, estamos en este segundo bloque de Salud en Redes. Vamos a hablar con la doctora Carolina Llopis Fernández. Ella es dermatóloga, especialista en dermato-oncología, es la presidenta de la sección de la división de oncodermatología del Hospital de Clínicas. Vamos a estar hablando de un tema muy particular, ¿sí? Vamos a hablar de cáncer de piel. Ella dirige una diplomatura dedicada orientada a médicos que quieran especializarse en esta patología. La verdad es que es un tema que estamos como cotidianamente acostumbrados a escucharlo, y me parece que es importante poder tener como la información clara, certera, de quienes investigan, de quienes producen, de quienes manejan esta información, porque hay muchos mitos, y me parece que cuando hay mitos sobre alguna patología aparecen los descuidos, los errores. Vamos a hablar con la doctora, y que creo que la información es fundamental en estos casos. Hola, Marina. Sí. Introducción. Hermosa introducción. Hola. Me alegro. Voy a llamarte, voy a esperar que me llamen todos los días. Pero por favor, muchas gracias por comunicarte. Bueno, a ver, la primera pregunta que tenemos es, estamos muy acostumbrados, por eso decía, vamos a hablar con la información certera. Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, hay que usar protector solar por el cáncer de piel. Es el único factor que produce cáncer de piel, de lo único que nos tenemos que cuidar es del sol. No, mira, esa pregunta me encantó. Me encantó lo que dijiste, porque no es el único factor que produce cáncer de piel. El cáncer de piel, si uno se pone a leer los libros, es multifactorial. Ajá. Entonces va a haber factores genéticos. Vos pensás que las pieles son claras porque las heredamos de nuestros papás. Sí. ¿No? Entonces ahí hay un componente genético. Si somos pelirrojos, si somos pecosos, lo heredamos de la familia. Exacto. Entonces hay un componente genético. Pero después hay un montón de factores que yo puedo modificar. Y yo el sol lo puedo modificar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, tengo chance de tener un cáncer de pulmón y fumo. Bueno, no fumes. No fumen. Porque el cigarrillo es un factor modificable, ¿no? Totalmente. El sol es un factor modificable. Yo puedo de alguna manera controlar cómo me expongo al sol. Exacto. Y no es lo mismo exponerme al sol en una piel súper clara, con antecedentes de melanoma familiar, a tener una piel morena que se broncea y que el sol no le produce ningún tipo de daño. ¿Me comprendés? Perfecto. Sí, entonces, el sol es un factor modificable, pero no es el único factor que produce el cáncer de piel. Por eso tenemos cáncer de piel en área genital. Claro. Hay otros factores, virus, por ejemplo, HPV. El HPV produce cáncer de piel, ¿no? ¿Cómo? HPV produce cáncer de piel, en la piel. Cáncer de piel en área genital generalmente. Exacto. En general en zona de anal, vulvar, pene en el hombre. Y ahí el sol no es un factor. Claro. O podemos tener también cáncer de piel en el cuero cabelludo, que tenemos pelo. O sea, existen otros factores. Sí. No, pero eso es el que yo puedo de alguna manera modificar. Qué bárbaro. ¿Sí? Entonces lo que pedimos es, no te expongas nunca más al sol, no, en absoluto. Primero mira el reloj. Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué mes del año estoy? ¿En qué lugar del país estoy? Buenos Aires es una ciudad de alto nivel de radiación. Ajá. Entonces, en hora pico no voy a estar al sol. Ahí no hay protector que valga. Eso es fundamental. No hay protección. Y en hora no pico me pongo un protector solar que mi dermatólogo me aconsejará qué factor uso, siempre es arriba de 30, cuanto más cercano a 50 mejor.
y me voy a poner el protector generosamente cada 2 horas. Lo voy a poner un par de lentes, un par de anteojos, voy a elegir la sombra si puedo elegirla. Me voy a poner un buen pareo, un buen vestido. Sí, totalmente. Esa es la idea. Donde yo salga de la exposición solar y no termine roja, yo no tengo que pasar por el rojo. Ah, bien. ¿Me comprendés? Clarísimo. Esa es la idea. Clarísimo, perfecto. Más o menos esa es la idea. Perfecto, perfecto. Y, a ver, otra cosa que se me ocurre también es el control de lunares. ¿Puede un lunar, puede una mancha convertirse, digo yo, o transformarse o enfermarse en cancerígena? En realidad lo que nosotros proponemos es que los pacientes se controlen anualmente la piel en búsqueda de lesiones que puedan ser potencialmente cancerosas, las lesiones que empiezan siendo, qué sé yo, queratosis, que son por el sol, que se ven mucho en las personas que han tenido gran exposición solar y aparecen en las orejas, en la nariz, que son como unas lesiones rugosas, que hay que tratarlas porque pueden ser precancerosas. Después, controlar los lunares, porque no todo lo que tiene pigmento es un lunar, por ahí ya es otra cosa, y ese es el dermatólogo el que le va a poner el ojo y le va a decir esto no está bueno. O lunares, personas que tienen muchos lunares con determinadas características, lunares grandes, irregulares, que se llaman nevos atípicos o displásicos, esa es la palabra que nosotros usamos, y esos pacientes tienen más chance de tener melanoma, que se suba al lunar irregular o que aparezca en la piel sana. Entonces esas personas se tienen que controlar. Y hoy tenemos la famosa dermatoscopía digital, que lo que tiene de bueno es que en un software queda guardado la imagen, entonces la podemos comparar año a año. ¡Qué bárbaro! Podemos decir, este cambió, este no cambió. Pero está indicado para personas que tienen muchas lesiones, muchos lunares, y es difícil controlarlo con el ojito, con el dermatoscopio en el consultorio, porque son muchos. Perfecto, como si se pudiera controlar el dermatólogo. Como si se pudiera hacer un dibujo, un mapa, y poder comparar uno con... Claro, se escanea, se guarda en un software, y entonces si vos vas siempre al mismo instituto que te lo hace o al mismo dermatólogo que te lo hace, lo puede comparar. Igual el paciente se va con un informe que lo puede llevar a otro lado y se comparan. Perfecto. Pero está indicado para pacientes que tienen muchos lunares. Los que tienen poquitos los vemos en los dermatólogos del consultorio. Perfecto. ¿Sí? Y lo ideal entonces sería, repetimos, una vez por año hacer un control, una consulta. Sí. Bien. Al dermatólogo. Si en el interín del año aparece algo que no sabes qué es, y te decís, esto no lo tenía y apareció, ahí no esperas al año, vas a consultar a tu dermatólogo, que te va a saber decir si eso hay que jerarquizar o no. Perfecto. Si el paciente tiene duda, hará una biopsia, si el médico tiene duda, hará una biopsia o hará lo que tiene que hacer, ¿sí? Perfecto. A ver, entiendo que la piel es el órgano extenso y más largo. ¿Hay cura? Es el más grande, los dermatólogos dicen, es el más grande, es el más grande. El más grande, el más extenso del cuerpo. El más extenso, lo tenemos que cuidar mucho. Lo tenemos que cuidar mucho, aparte, bueno, más allá de esto es quien recibe como el contacto con el mundo. La piel es el contacto con el mundo. Todo lo que pasa, nosotros mirando la piel, podemos pensar en enfermedades sistémicas, podemos pensar, sospechar infecciones, claro, podemos sospechar endocrinopatías, hipotiroidismo, hipertiroidismo, podemos muchas cosas, hay mucha información en la piel. Sí, muchísima. Sí, es así. Y, a ver, pregunto desde absoluto desconocimiento. No, específicamente, si hablamos de oncología y en la piel, ¿está situado a una parte de este gran órgano? ¿Se extiende? No sé, hace metástasis de un lunar al otro? ¿O es toda la piel la que está enferma?
Uy, bueno, vos ahí hablaste de algo que es un concepto que se te da en la dermatología. Cuando vos te expones al sol, Ujú. por ahí tenés un tumor asociado al sol, como puede ser, qué sé yo, un vaso celular, una espina celular, que son los nombres de los tumores. Sí. Pero se supone que toda la piel que rodea ese tumor también recibió la misma radiación. Esa, Con lo cual, esa piel claro, es potencialmente productora de tumores. exacto. Por eso los controles. Y se usa una palabra muy poco feliz, muy poco amigable, que se llama campo de cancerización. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo toda esa piel como de alguna manera propensa a hacer tumores porque ya hizo uno. Sí. No sé si soy clara. ¿sí? Clarísimo. La verdad es que bien acomodado y prolija era mi pregunta. Exacto. Después sí, la piel puede ser sitio de metástasis de tumores de otros órganos. ¿Qué sé yo? Un cáncer de mama te puede dar metástasis en piel. Exacto. Un cáncer de tiroides, pero bueno, es otra cosa. No, pero me refería a mi pregunta, muchas gracias, era esto, como cuando primariamente está en la piel, entiendo que está la capacidad de hacer y de desarrollar un cáncer. Exacto. Lo que pasa es que uno toda esa piel no la biopsias porque no podés hacer un agujerito al lado del otro. Lo que haces es controlar donde aparece alguna lesión, ahí la vas a buscar. Perfecto. ¿Y Sí, tiene pero cura? esa es la idea. ¿Tiene cura, control, tratamiento? Siempre tienen cura cuando las lesiones son más agarradas en forma precoz. No hay que esperar de tener tumores enormes. Donde hay una lesión que no cicatriza, que sangra, un lunar que lo tenés, pero de golpe empieza a modificarse. Era distinto, creció, cambió el color. No tenés que esperar que sangre el lunar. Cuando aparece algo que no tenías, con tendencia al crecimiento, hay que consultar. El primer signo de benignidad de una lesión es la estabilidad en el tiempo. Ajá. Entonces yo tengo algo que está siempre igual, las chances que sean malos son muy bajas. Claro. Conviene ir al dermatólogo que le ponga un nombre a eso que tenés. Ujú. Pero si eso que tenés se modifica, hay que consultar. ¿Por qué se modifica? Y bueno, y ahí se le da el tratamiento específico. Generalmente los tumores, los tratamientos son quirúrgicos, pero también Se hay extirpan. algunos que se pueden tratar con cremitas. Hay cremas que tratan tumores. Hay que elegirlos y hay que tener claro a cuál le pones la crema, ¿no? Por supuesto. Y un paciente que tuvo un tumor tiene que controlarse quizá 2 veces por año, 3 veces por año en función del tumor que tuvo. Ajá. ¿Sí? Pero controles, y es un examen, el examen dermatológico en el consultorio es ponerse en ropa interior, mirar toda la piel y no es nada, cero traumático. No es Nosotros tenemos una invasivo, lupita ¿no? que se llama dermatoscopio y miramos todas las lesiones Sí, y con eso podemos dar mucha información. perfecto. Buenísimo. ¿Esto es a partir de determinada edad? ¿Es siempre? ¿Los niños también padecen? Y los niños deben tener la incidencia de cáncer de piel es baja en los niños. Ujú. Pero si el niño tiene muchos nevos, muchos lunares, hay que mirarlos. Y si en la adolescencia aparecen estos niños que tienen piel tan clarita y hay un control dermatológico anual, no pasa nada. Pero cuando hay generaciones donde han tenido exposiciones solares muy groseras, nuestra generación, yo tengo 58 años, cuando éramos chicos nos poníamos al sol y nadie nos decía nada. Claro. Y bueno, tenemos un acúmulo solar que es muy grosero en los adultos de hoy. Quizá nosotros con nuestros hijos tenemos otra actitud frente al sol. Sí, Nos hemos cuidado más. totalmente. Y creo que ojalá que genere... sí, creo que eso es un cambio en los hábitos enorme. Creo que todos los chicos, los adolescentes están muy acostumbrados a cuidarse la piel. Porque los papás Ujú. los cuidaron de chiquitos, entonces Sí. entendieron que eso es así. Exacto. ¿Sí? Y entender que el bronceado no es un signo de belleza. El bronceado es un mecanismo de defensa que hace la pobre piel para defender el ADN de la célula cutánea, que se llama queratinocito. Y si yo puedo fabricar bronceado, bueno,
ácido. Si yo no puedo, porque genéticamente tengo una piel muy blanca, por más que la exponga, voy a hacer daño, y no voy a obtener bronceado. Totalmente. Qué bárbaro. Y te puedo hacer una preguntita como para ir terminando, para cerrar. Decime. Sí, quería que nos cuentes un poquito de la diplomatura que iniciaron en el Hospital de Clínicas y que me parece muy, muy interesante. Es una diplomatura dirigida a médicos, sí, dermatólogos en formación o cualquier médico que le interese el cáncer cutáneo. Uh-huh. Empieza mañana, mira, justamente mañana hacemos la primera. Sí, estuve viendo, dura todo el año. Estuve viendo en los informes del Clínicas y en tus redes, bueno. Y por eso me interesó, sí. Y esta diplomatura la dirigimos con la doctora Mordo, que somos las dos coordinadoras del consultorio de oncodermatología del Hospital de Clínicas, y es de la Universidad de Ciencias Médicas de la UBA, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, es un programa muy completo, donde abordamos todos los cánceres de piel. Vienen personas que son líderes en cada una de las áreas. Es un plantel de médicos realmente espectacular. Estamos re orgullosas con Ana con esta diplomatura. Y esta es la segunda entrega. El año pasado ya la hicimos y ahora la estamos repitiendo. Perfecto, bueno. Estamos muy contentas, así que cualquiera que quiera. No sé si habrá médicos que están escuchando. Totalmente. Que sirva esto para difundir y para que se sume más gente, porque la verdad que me parece muy, muy importante y prestigioso. Bueno. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que muy, muy interesante. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Marina. Un placer, Por nada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y nosotros le vamos a agradecer como siempre a Florcita Sánchez, que estuvo en la producción, a Gonza Cabral en la operación, a la gente de Radio Sónica, y nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas con Salud en Redes. Beso para todos.